Hola, buenas noches. Mi nombre es Catherine Solís y el día de hoy nos acompaña mi compañero Alex, mi compañera Miriam, mi compañera Yare y mi compañera Carmen. La semana pasada estuvimos hablando sobre las creencias limitantes y decidimos darle continuidad a este tema. Y llegamos a la conclusión que lo que podría seguir es hablar sobre la lealtad. Nos dimos cuenta que varias de nuestras creencias limitantes vienen justamente de esta parte de lo que nos enseñaron y lo que nosotros identificamos como así tiene que ser. Así que el día de hoy les vamos a platicar sobre algunas lealtades que nos hemos dado cuenta que llevamos por mucho tiempo en nuestra vida, cómo nos sirvió o cómo nos afectó, si logramos modificarlo o la seguimos utilizando. Voy a dar brevemente el concepto de lealtad. La lealtad es la permanencia y apoyo constante de una persona. Significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en la vida frente a cualquier dificultad que se presente. Demostrar lealtad es demostrar honor, gratitud por todas aquellas personas unidas con cualquier vínculo. ¿Tenemos alguna duda con el concepto? ¿Coinciden con él, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a empezar de lleno con este tema que me parece y nos parece a todos muy interesante. Alex, ¿quieres comentarnos qué identificas como lealtad en tu vida? Eh, pues realmente la lealtad viene hacia esa conexión con tu vínculo o vínculos, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea contorno social. Realmente es eso, realmente es cómo te, cómo te eres, como dices, tener ese cierto honor hacia un vínculo, ya sea pareja, familia, social, amigos. Ok, muy bien. ¿Tú identificaste algunas lealtades hacia alguien en tu vida? Sí, de hecho, desde infancia siempre he tenido mucha lealtad sistémica hacia mi mamá, porque de hecho mi lealtad se volvió cierto trabajo emocional que tuve que hacer, pero cañón. Y yo pensando que, yo me llevo muy bien con mi mamá, pero desde mi lealtad sistémica hacia mi mamá, me estaba haciendo daño yo mismo. ¿Por qué? Eh, Mi papá está separados, ya tiene más de 30 años separados, pero llega un momento en donde mi papá y mi mamá se separan porque mi papá fue mujeriego en su tiempo, y justamente mi mamá siempre nos decía, eh, tu papá es buena persona, pero recuerda cuánto daño nos hizo. Entonces fue algo que me taladraba, me taladraba, me taladraba. Y desde mi niño interior me lo grabé casi, casi con sello de lealtad hacia mi mamá. Entonces llega un momento en donde creo que fue un punto donde se me quebró a mi héroe, a mi papá, porque yo siempre lo había admirado por la forma en que trabajaba, cómo era. No fue realmente un papá amoroso, pero sí fue muy entregado con los hijos y más conmigo. Entonces yo a mi papá lo veía como un héroe, aunque casi no estaba, pero era mi héroe, mi top, o sea, lo que yo quería hacer como él. Ahí viene una parte de lealtad. Pero cuando se sube, bueno, mi papá se separan, nos vamos de Veracruz hacia Chilpancingo para ver a la familia de mi mamá. En el mismo camión que nos subimos, se sube mi papá y su amante. O sea, fueron horas de mi mamá llore y llore y llore. Y yo estaba chiquito, tenía 10 años, 11 años, no me acuerdo.
Pero esa imagen de ver a mi mamá toda llorando, preocupada, temblando, y pues ¿qué hace un niño? O sea, consolándola, tratando de consolar. Y ahí fue donde el niño odió a su héroe, se le rompió esa imagen. Y totalmente me volví muy leal a mi mamá. Y mi mamá, desde su amor, me envolvió en una burbuja, desde su culpa, desde su amor, como tú le quieras llamar. Entonces, yo siempre me fui el niño muy protegido de mamá y llegó un momento donde mi mamá literalmente desde su amor no dejó que yo volara, no dejó que yo expandiera mis alas y al mismo tiempo tan leal yo a mi mamá que lo permití. Yo quería estudiar para la Marina, mi mamá no me dejó. Yo quería estudiar para otras cosas, mi mamá no me dejaba. Quería empezar a hacer algo, no, no te esfuerces, yo lo hago, yo te doy. Y yo desde un cierto niño, pues sí lo recibía, pero al mismo tiempo nunca me dejó expandir mis alas. Y llega un momento en donde eh, decido irme de Guerrero hacia Morelos para estudiar y fue un golpe muy duro porque era vivir muchos años al lado de mi mamá y de repente de un día para otro, ¡pum!, ya no está. Fue un golpe duro, pero al mismo tiempo inconscientemente tomé a mi papá. Me recordaba cómo era mi papá, de trabajador, de luchón, eh, siempre estaba activo. Y gracias a mi papá también, porque yo desde pequeño, a raíz de que mi papá se separan, empecé a trabajar vendiendo piñas, sandía y papayas, porque mi papá es ingeniero agrónomo y abogado. Entonces, en un momento me acuerdo muy bien que no teníamos para comer. Y mi papá llegó con una camioneta llena de sandías y piñas y papayas y me decían, bueno, nos dijo, ¿quieren comer? Ahí véndalas. Y yo desde chiquito empecé a meter en una bolsa de mercado esa fruta. Y yo vivía en un fraccionamiento realmente seguro. Entonces realmente de chiquito iba hacia mi colonia, mi fraccionamiento a vender. Entonces realmente eso me forjó en cierta forma, pero destruyó a ese niño. Y cuando vuelvo de nuevamente ya a ser un adulto, me costó mucho realmente poner límites a mi mamá. Hasta que trabajé con constelaciones, hasta que trabajé con terapia, fue cuando dijo, ya basta, eh, de aquí para acá me corresponde y de aquí para allá se los dejo a ustedes, a mi mamá y papá. Y entendí que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en sus manos y estuvo bien, ya sea bueno, malo o más o menos. Pero eso fue su bronca, no me corresponde. Y fue como soltar una mochila que me cargaba muy, muy cañón emocionalmente hablando. Y cuando lo solté, me enfoqué a trabajar, a poner límites a mi sistema, a toda mi familia materna, porque todos me querían ayudar. Y yo pues realmente me costó mucho de trabajo decir no, 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 no me ayuden, o sea, pero al mismo tiempo hice las paces con mi lado paterno para tomar su energía, su abundancia, su prosperidad, y fue cuando dije, "Ah, suelto, tomo lo mejor de mi papá, tomo lo mejor de mi mamá, lo abrazo, lo hago mío y de aquí para adelante." Y así fue como empecé a trabajar con eso. Ok, gracias Alex por compartirnos tu historia, que es muy fuerte, ¿no? Esta parte en donde nos comentas, nos subimos al camión y de pronto vemos a mi papá con su amante
tú dices como niño, ¿no? Ese shock de ver lo que realmente estaba pasando en casa, ver a tu mamá llorar, sufrir, que activa esta parte masculina en ti de voy a protegerla, ¿no? Y entre Sí. los dos hacer esta unión de nos vamos a proteger mutuamente. Ni yo quiero que hagas algo que te lastime, ni tú, ¿no? Como hijo, tampoco querías que ella saliera afectada. Que es un gran ejemplo para darnos cuenta que las lealtades se gestan justamente la mayoría de veces como un mecanismo de respeto a la persona que le estamos dando esa lealtad. Sean las circunstancias que sean, siendo un padre o una madre que es nuestra mayor autoridad de la infancia o nuestro tutor en algún caso, pues claro que le vamos a guardar como este respeto de si ya te hicieron sufrir por este lado, yo te voy a estar acompañando y yo no te voy a dejar que la pases mal. Entonces, ah, qué bello que hayas acompañado, Alex, en esta etapa a tu mamá y que también en algún momento se pudieran dar cuenta que efectivamente todo tiene un ciclo, ¿no? Cuando tú dices, me separo, que fue una separación sana, aunque seguramente dolorosa, pero tú dices, necesito volar, necesito hacer mis cosas, aunque en algún momento me sirvió esa lealtad que tenía y quería seguir obedeciendo a lo que se me dictaba. Entonces, nos queda claro, Alex, que has vivido 7 años de proceso intenso. Felicidades, no es cualquier cosa el voltearnos a ver y a veces reconocer cosas que nos hacen sentir comodidad, como tú dices, o sea, todos querían ayudarme, pero yo preferí hacer las cosas por mí y darme cuenta que yo también podía, aunque no tuviera el apoyo, que claro que se agradece. Entonces, gracias por compartirnos, Alex, tu historia generó cuestiones acá adentro y yo sé que es algo súper personal, pero seguramente a mucha gente le puede servir como ejemplo. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Alex? ¿No? Muy bien. Vamos entonces. ¿Tú sí, Miriam? Yo. A ver, ¿Qué pregunta. pasó que sentiste esa motivación de hacerlo por ti mismo? ¿Qué pasó? Bueno, es que en todo mi proceso fue un sube y baja, sube y baja, sube y baja. Creo que el primer punto de ruptura con mi familia o con mi lado sistémico fue cuando decido irme de Guerrero hacia Morelos. Al principio fue muy hasta traumático porque justamente el día que me voy a hacer el examen de admisión, asaltan el autobús. Este, fue como que entre mi inconsciente, ¿para qué me voy? O sea, peligro, era un mundo nuevo. Guerrero es un algo muy chiquito y Cuernavaca, Morelos es como un México grandote, pero, o sea, fue como que tengo que, o sea, ya me estaba, bueno, mi familia, todos me estaban como que quitando el oxígeno y yo realmente quería romper ese espejo, o sea, esa válvula o esponja o esfera, era ya, o sea, ya me quiero ir. Y realmente cuando llegué a Cuernavaca me reinventé. Tuve que poner una máscara, literal, una imagen prediseñada para poder encajar. Y ahí descubrí que muchas del círculo donde te rodeas, tienes que poner máscaras, tienes que poner personalidades distintas y tienes que manipular a la gente. No en mal plan, pero sí saber un poco de programación neurolingüística. Ya después lo entendí, pero sí,
digamos que yo tengo varias facetas, varias personalidades. Una parte de mí es maestroga, otra parte es coach, otra parte es arquitecto, otra parte es diseñador y arregla motos. O sea, tengo varias partes, carpintero, eh, me encantan armar los Legos. O sea, tengo muchas facetas. Creo que de la otra parte donde fue el rompeaguas fue cuando me divorcio, porque nuevamente, después de la ruptura, voy trabajando bien, pongo mi despacho, me vuelvo un arquitecto realmente pues, conocido entre mi ambiente, mi círculo, y de repente, ¡puf!, lo pierdo todo. Literalmente llegué a dejar la arquitectura un tiempo y vuelve de nuevo ese apapacho de mamá en donde yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo. Y yo antes como que déjame poner un límite. Y llega un momento en donde después del divorcio, pienso hasta suicidarme, porque realmente lo vi, toqué fondo. O sea, después de estar aquí, un cierto arquitecto exitoso en su círculo, a perderlo todo y dormir en un local en el piso. Y fue cuando una vez lloviendo, se mete el agua por debajo de la cortina y me moja. Y fue como que dije, ya basta de estar en el piso, en el fondo. Y ahí empecé de nuevo a subir, subir, subir. Fue en esa etapa en donde después del divorcio vuelves a ser el niño, eh, y en esa etapa encuentro a una novia, bueno, a una pareja, que esa pareja fue como el sustituto de mi mamá. Yo tenía esa energía de niño y tuve que, bueno, o más bien atraje a una mujer masculina empoderada que me ayudó a salir de ese bache. Y lo agradezco mucho porque fue quien me ayudó, quien me dio a conocer las terapias de Ben Hellinger, constelaciones familiares. O sea, mucho, fue quien me empujó hacia mi sanación. Y a raíz de eso empecé a enfocarme en trabajar mi niño interior, lo descubrí, lo volví a apapachar, porque realmente mi niño interior pues nunca lo tuve casi. De mi infancia recuerdo casi nada. Y prácticamente todo lo que hago es para rescatar a mi niño interior, literal. Ya mi yo adulto ya hizo lo que hizo y lo hizo chido. Este, Me considero muy buen arquitecto. Sigo trabajando como arquitectura, pero sigo trabajando mucho más para rescatar a mi niño, para consentirlo, porque lo abandoné muchos años. Por eso mi cuarto realmente es un cuarto de niño. O sea, tengo muchas cosas de Star Wars, de Fórmula 1, o sea, juguetes. Realmente todo lo que hago es para mi niño interior. Tour. Y Gracias. Gracias, Alex, por compartirlo. A eso que mencionabas de las muchas personalidades, bueno, podemos nombrarlo como alter egos. Esta ujú, parte de, para poder hacer ciertas actividades, me agarro de herramientas que a lo mejor mi forma de ser habitual no las tiene muy bien manejadas, o al menos eso siente. Y cuando empezamos a trabajar en esta parte de si puedo, yo soy la mejor vendedora y lo voy a lograr, es como si nos convirtiéramos en el personaje para poder alcanzar aquello que estamos deseando conseguir. Qué buena técnica, Alex, gracias por compartirnos. Muy bien, vamos contigo, Carmen. ¿Quieres compartirnos si te diste cuenta de alguna lealtad? Sí, claro, buenas noches. Qué padre, qué interesante todo esto, como siempre, cada semana. Sí, efectivamente, me puse
a rascar y ver todas las situaciones de dónde vienen y cómo es que las vamos haciendo nuestras sin darnos cuenta, ¿no? A veces hasta desde el inconsciente ya lo trabajas, ¿no? Esto, pues como bien todos sabemos, esto no es nuevo, desde que se inició el hombre es así, ¿no? Tener lealtad, tener... ¿Por qué? Porque nos da de alguna forma como pertenencia a la familia, ¿no? Entonces hay que unirnos, protegernos y no todo es malo, también es bueno, ¿no? O sea, hay cosas, lealtades que te forman, te fortalecen y te dan un sustento de alguna forma eh, de seguridad, ¿no? Saber que estás siendo respaldado. Y pues como es de esperarse, pues esto viene por parte de los padres, ¿no? Ellos son quienes marcan el tipo de lealtad. Entonces a nosotros como hijos nos someten a las lealtades, no te preguntan si quieres. O sea, sí, eso es inconsciente, ¿no? No es que, va a ser así. O sea, a través del tiempo te lo van manejando y van manipulando tu, tu, tu conciencia y ya lo haces en automático. Entonces, pues sí me puedo dar cuenta que yo lo que tengo muy arraigado con la familia es el dinero y el amor, ¿no? O sea, el siempre estar, el tiempo, el estar presente ahí. Entonces, en algún momento llegué a escuchar a mi papá cuando él empezaba a enfermar, en que yo tenía un compromiso moral con él, o sea, pero desde el punto de exigirlo, ¿no? De decir, estás obligada, ahora ya es de a fuerza, ¿no? O sea, no te puedes ir de la casa sin que me regreses parte de lo que se te dio, ¿no? Entonces ahí fue como un despertar y yo no tenía ni idea de que iba a llegar a esto de la psicología, a tratar todas estas cosas, pero en ese momento fue así como un golpe, o sea, yo dije, o sea, ¿cómo? Yo soy madre, yo no voy a exigirles a mis hijos que me regresen lo que yo he hecho por ellos, ¿no? Entonces ahí es donde yo me di cuenta y que no va a funcionar así. Y me rebelé y se lo dije, yo no tengo ningún compromiso moral contigo. O sea, no lo manejes desde ese punto. Desde el amor puedo darte todo, pero no es lo mismo a que tú me lo exijas como parte de regresar lo invertido en mí, ¿no? Entonces ahí vino ese cambio de ideas y de forma de tratar a mis hijos. De decir, jamás se sientan obligados a hacer las cosas que para ustedes no son cómodas ni está bien, ¿no? Porque yo puedo creer que esto está bien, pero para lo mejor para ustedes no. Entonces, sí es muy importante que no sean lealtades fantasmas, ¿no? O sea, que ni siquiera tengas idea de que ahí están y que seas parte de esa lealtad, ¿no? Entonces, sí, con conciencia ya es importante marcarlas porque las lealtades que para mi papá y para mi mamá les dan cierta fortaleza y cierta seguridad, no son las que yo requiero para mí ni para mis hijos, ¿no? Pero sí me doy cuenta de eso, o sea, vamos de generación en generación pasando las lealtades, ¿no? Entonces es así como que sí es importante romperlas en el momento en que ya no te son útiles y que puedes modificar. No las vas a erradicar porque al final venimos de eso, ¿no? De un núcleo familiar, de un núcleo social, de donde tenemos, no podemos ser totalmente independientes, ¿no? O sea, siempre va a tener ese respaldo. Entonces yo quise verle ya después las cosas buenas a todas estas situaciones y digo, sí, qué importante es eso, ¿no? Saber que mis hijos cuentan conmigo, yo con ellos y que mis padres cuentan conmigo y yo con ellos, porque a través de que son ya ancianos y que están enfermos, para nosotros, o hablo para mí es algo fundamental saber que ellos están ahí, ¿no? Entonces, sí me da esa confianza, ¿no? De saber, sé que ahora yo los cuido, ya no me cuidan ellos, pero sigo sintiendo su respaldo, sé que están ahí. Entonces, sí lo tomo como esa parte de sentirme seguro, ¿no? No lo veo como que todo trágico, pero sí no es para que a través de nosotros ellos hagan una fortaleza o lo que a ellos les convenga, seríamos nosotros como los comodines y jugar las fichas de acuerdo a ellos. Cada familia va creciendo, cada ser humano va siendo independiente y va creando nuevas facetas de su vida donde ya a lo mejor las lealtades de los tiempos de los abuelos ya no funcionan, ¿no? Pero son bonitas porque en realidad antes la familia era unida, hay un problema y salimos todos, hay esto, incluso hasta las familias no se iban, creo que lo tocamos en algún momento, hasta le doy aquí en el terreno el pedacito para que se haga aquí la casa, ¿no? Porque era una forma de estar seguros que no iban a quedar solos, ¿no? Entonces,
es desde esta parte donde yo lo veo, ¿no? O sea, qué cosas me dejaron buenas y pues sí, por supuesto también hay malas, pero en general creo que también ha sido algo que me sirve como sustento el tener esa lealtad por parte de la familia. Espero que haya sido bueno lo que les comento y si me quieren hacer preguntas también. Muchas gracias, Carmen. Sí, y yo creo que esto viene, bueno, lo que estamos hablando de la lealtad, efectivamente en las tribus era lo que había, ¿no? Vamos a ser leales y somos como de un equipo y todos vamos a cazar en cierta zona, etcétera. Era parte de la sobrevivencia. Entonces es Claro. algo que seguimos haciendo de manera natural como seres humanos y también como seres vivos, porque es algo que también hacen los animalitos. Entonces, Sí, sí, sí. gracias por compartir, Carmen, tu experiencia. Lo que iba a decir también es esta idea que tenían los papás de antes, ¿no? El tienes una responsabilidad en casa y primero es la casa, ¿no? De donde están los padres y hermanos, antes que incluso tu propia vida. Y yo creo que Claro. gracias a Dios se ha estado erradicando porque las generaciones nuevas ya venimos con el chip de, no, eso no está tan cool, ¿no? Eso no está Claro. padre, cada quien puede hacer su vida. Y al grado de la conciencia de decir, como hijos, como padres, a los hijos decirles, pues tú tienes que volar con tus propias alas. Y eso Sí, está bien, porque efectivamente así es, eso es lo sano. Pero sí, yo creo así que es. era una idea muy marcada de antes, de órale, y todos en el mismo barco, y si todos nos hundimos, todos juntos, y si uno se hace rico, Sí, todos somos ricos o nadie. Entonces sí así era una es situación. correcto. Es correcto, y fíjate que ahorita se me vino así rápidamente, te comento, tal vez, o sea, son muy jóvenes, pero y yo creo que les tocó vivirlo con los tíos y los abuelos, dejaban a una mujer que no se casara, porque se tenía que quedar con los papás hasta el final, y ya la otra, o sea, en automático era pues la que se quedaba, ¿no? En la casa, dejaba de vivir su vida, de casarse, de todo, porque ya le habían marcado la lealtad a la familia, o sea, tú te vas a quedar a cuidar, y se veía muy, muy, pero muy marcada esa parte, ¿no? Siempre había alguien que se quedaba. Entonces, sí, tocando ese tema, dije, ay, no sé qué horror. No, ya a nosotros ya no nos funciona mucho, aunque sí estoy media viejilla, pero ya no. No, ya no es así como de, a ver, espérense. A mí Vamos a me cambiar a mí me la ¿no? querían aplicar, Carmen, mis hermanos, y yo creo que me han de haber hecho un ritual ahí, porque nomás no salgo, pero se les Entonces, cebó no, yo porque así yo no ya me soy. quedé. No me suena que yo sea la elegida. Ya me fui antes. Así es, así es. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, gracias, Carmen. Es real, ¿no? Esto que estamos platicando, cómo se manejaban antes, ¿no? Que al grado de ya ser sano y bonito ya empezaba a ser un poco tóxico. Qué bueno que las mentalidades del aquí y el ahora estemos modificando esas ideas y no seamos como los papás de antes. A mí me metían una friega y a ti también te la va a meter porque así me enseñaron que educan y qué bueno que se está rompiendo ese patrón conductual porque no es sano. Entonces, muchas gracias por compartir. Hermanos, perdón por ventilarlos, pero yo me di cuenta. Perfecto, chicos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando sobre lealtad.